Mentes Prácticas. Sabemos que siempre estamos listos para aprender y hoy es una nueva oportunidad. ¡Hey! Escucha. Este es nuestro tema del día. Tema del día. Es que no es un temazo del día. Temazo del día. Párale bolas porque titula de la siguiente manera: el arte de educar a nuestros hijos. Y es un arte. El título no es coincidencia ni por romanticismo. Ok. Es todo un arte educar a otro ser humano, acompañar a otro ser humano a crecer. Yo creo que ese tema usted lo puso de la pregunta que yo tantas veces le he hecho. Probablemente. Bueno, les comparto. Lo que pasa es que con Susana, cuando tengo la oportunidad de hablar fuera de programa, pues aprovecho para hacerle preguntas, cuestionamientos o incertidumbres que yo tengo frente a algún tema. Y en alguna ocasión le dije: ole, esto de los hijos, ¿cómo es? ¿Cierto? A un hijo se le reprende, no se le reprende, se le da una pela, no se da una pela. Porque recuerdo que por esos días había una noticia que conmocionó, que porque a un niño le dieron una pela. Entonces ahí están los papás que dicen que a los niños se les da pelas, y ahí hay papás que dicen que a los niños no se les da pela. Entonces yo le digo: bueno, ¿cómo es esto pues? Explíquenme. Y de ahí empezó a tejerse todo este escenario para el día de hoy. El arte de educar a nuestros hijos. Así es. En esta sociedad estamos muy poco preparados para la educación de los hijos. Lo que pasa es que aprendemos por repetición y creemos que ya lo sabemos porque criamos como nos criaron. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Okay. Pero resulta que no tenemos de frente a un patrón, tenemos de frente a un ser humano que tiene necesidades específicas muy diferentes a las que creemos. Correcto. Y este programa no se trata de cuestionar ni de cercenar el modelo que usted ha utilizado para educar a sus hijos, pero sí de darle herramientas, de compartirle conceptos y obviamente fundamentados desde la ciencia, desde la psicología, para que usted tenga un mejor entender, un mejor saber a la hora de llevar a cabo la educación de sus hijos. ¿Listo? Excelente, muy Pero importante. seguro que nos vamos a dar cuenta que errores se han cometido. ¿Sí o no? Así es, sí. De manera no intencional, claro está. Es más por desconocimiento. ¿Debería uno prepararse en este escenario antes de pensar en un hijo? Sí, bueno, por ahí dicen mucho y es cierto, no hay un manual que te diga cómo ser padre. Eso es cierto, por más que lo veas y aprendamos por el ejemplo. Sin embargo, hace parte del amor con el que se toma la decisión de ser padres, el tener herramientas a la mano que nos fundamenten un accionar. Pero ahorita vamos a ver que la gran responsabilidad de ser padres está en el adulto, ni siquiera en la crianza frente al niño, sino como seres humanos, individualmente, cómo nos preparamos para acompañar a un ser humano que no conoce el mundo. Maravilloso, es el tema del día hoy en Mentes Prácticas, el arte de educar a nuestros hijos, que lo desarrollaremos en 3 etapas. La primera, Doc. Los mitos, nos encantan los mitos en Mentes Prácticas. Cazadores de mitos. Claro que sí. Luego hablaremos de los estilos de crianza, hay muchos, y vamos a hablar de cuál sería el más efectivo a la hora de acompañar a un pequeño. Y las estrategias de la educación como un arte de respeto. Con eso cerramos. Perfecto, póngase cómodo, buen volumen a su radio o también buen volumen a su celular, porque es que por ahí nos puede estar escuchando y nos puede estar viendo. Y vamos a darle ya inicio a nuestro tema del día. ¿Cómo educar, el arte de educar a nuestros hijos? Y arrancamos con los mitos. ¿Qué mitos encontramos en nuestro escenario social? Primero, la educación de los hijos consiste en el cumplimiento de expectativas de los padres. ¿Eso qué quiere decir? Eso se ve mucho. Entonces, yo espero que mi hijo sea un médico. Un médico, eso. O sea, que el hijo sea lo que el papá le gustaría que el hijo fuera. Mito, no tenemos hijos para que cumplan nuestras expectativas. Yo quiero que mi hijo sea el más educado frente a todos los profesores. Pues no, el niño va a aprender a hacerlo. Seguramente uno puede inculcar valores en el niño, comportamientos en el niño, pero el niño no nació para cumplir las expectativas de los padres. El niño nació para desenvolverse en un mundo lleno de posibilidades. Yo siempre me he hecho esa pregunta. Uno habla con las mamás, el niño 4 o 5 años. ¡Ay, tengo el niño en karate! Y uno, oíste, y el niño... Disfruta karate. ¿Por qué lo metiste a karate? Eso es, las expectativas de los padres. ¿Ya? Así es. Bueno, muy bien, aprenderemos mucho hoy en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Mito número 2. Para educar hay que demostrar autoridad, porque aquí el papá o la mamá soy yo. O sea, sin autoridad es como si no se educa. Eso ¿cierto? es, sí. Ah. Excelente, y vamos a ver que la autoridad sí juega un papel muy importante, pero no es lo mismo autoridad a ser autoritario. Listo, entonces el estilo de crianza autoritario vamos a ir reconsiderándolo. Y ahí tenemos que evaluar, Susana, que este modelo del cual nosotros venimos, esta sociedad antioqueña,
donde pues se ha dado toda esta figura, donde el papá, el matriarcado, o sea, utiliza mucho la autoridad. Así es, nuestra cultura es muy autoritaria. Se valida mucho, es tanto. Hoy nuestro gran referente es, mijito, el de la autoridad, cuando no tiene nada que ver, pero que nos termina permeando por un modelo social que se viene estableciendo por muchos años. Así es. Muy bien, mentes prácticas aprendiendo a pensar. Mito número 3. A los hijos no se les puede dar la razón. No solo yo como papá o mamá tengo la razón frente a lo que pasa, solo yo digo cómo se hacen las cosas, pero el niño nunca puede tener la razón frente a nada. Y hay casi que cercenamos la posibilidad de que el menor se exprese. Así es, inclusive de que se cuestione. Okay. Ojo ahí. Exactamente, y el niño dice, pues ¿para qué voy a decir yo? ¿Para qué voy a opinar? Si aquí termina haciéndose lo que dijo mi mamá o mi papá. Inclusive frente a la emoción, señalamos la emoción del niño, el proceso emocional del niño, y frente a eso el niño no puede decir tengo rabia, estoy triste, estoy en desacuerdo, sino que solo puede decir lo que el padre o la madre esperan. Hoy el tema se llama el arte de educar a nuestros hijos y estamos en la primera parte donde estamos exponiendo estos mitos. ¿Por qué ponemos siempre los mitos? Porque es que mire que los mitos nos ayudan a ver una serie de conceptos que están mal estipulados, mal planteados y que nos alejan de esa realidad, en el caso de hoy, del arte de educar a los hijos. Vamos al mito número 4. Los hijos no pueden cuestionar a los padres. Cuando los niños hacen muchas preguntas, el adulto se desespera. Ojo, los ritmos que tenemos los adultos y los ritmos que tienen los niños son muy diferentes. El niño está descubriendo el mundo, el niño se está cuestionando por su lugar dentro del mundo, y el primer mundo del niño son los papás. Entonces lo primero que va a cuestionar son sus padres. Llevemos eso a un lugar productivo, pero es un mito que el niño no puede cuestionar. El niño por naturaleza cuestiona, y cuando quitamos esa posibilidad, le quitamos la posibilidad al niño de sentirse independiente, capaz y seguro frente a las posibilidades que le esperan. Entonces, ojo con lo que le digo al hijo. Ojo cómo me comporto frente al hijo. Absolutamente. ¿Ya? Porque mi posición va a inferir de una manera muy directa en el aprendizaje y en la postura de adulto de ese hijo. Así es. Mentes prácticas, aprendiendo a pensar. Llegamos al mito número 5. Está mal visto la expresión emocional de los hijos. Nuestra cultura la señala muchísimo y es muy normal y es sutil también. Entonces, aquí te tienes que portar bien. Cuidado dices que no te gustó. Ajá. Cuidado lloras en tal parte. Estás haciendo una pataleta, cuidado. La rabia, con rabia tú no puedes gritar, con rabia tú no puedes llorar, con rabia tú no puedes hablar. En vez de crear estrategias que le ayuden al niño a darse cuenta que la emoción tiene una invitación, empezamos a señalarle, y después tenemos adultos que ahí es cuando derribamos el mito de que dar pelas. No sé si ya sigue o no, pero en ese mito de dar pelas, ojo ahí, hay gente que dice, a mí no me pasó nada. Vamos a observar, y son adultos que tienen un gran conflicto con su vida emocional. Tal vez en el quehacer no tienen problemas, pero vámonos a su vida emocional y seguramente ahí hay que hacer algún trabajito. Ok, entonces ese papá, es que a mí me dieron muchas pelas, a mí no me pasó nada, no me pasó nada. Ave María, venga hermano, que lo que vamos a descubrir va a ser maravilloso. Mito número 6. Los hijos no necesitan límites, que es el otro extremo. No. Ya es el papá muy permisivo. Eso es. Que haga lo que quiera, pues. Ajá, sí, y no. Y pues tampoco. El niño también necesita límites, la autoridad es necesaria en medio de la crianza, por el ejemplo. No porque vayamos a limitar la expresión y la experiencia del niño, ni porque le vayamos a permitir que tenga la experiencia bajo sus normas y sus reglas. Vamos a acompañar, a orientar, pero es necesario que haya un tercero, o sea, usted papá, mamá o cuidador, que esté observando ese niño por dónde va experimentando la vida. Ok, o sea, el niño necesita sentir un líder, un guía, más no un castigador. Así es. Lo dijo perfecto. Es ahí donde vamos yendo. Muy bien, y ¿cierto? eso pone de primer responsable al adulto. Al papá, claro, o a la mamá, o a quien obviamente esté ejerciendo ese rol de educar. Mito número 7, para cerrar el capítulo de los mitos, Doc. Hay una sola manera de ser padres. Como me educaron a mí, así educo yo. Y creemos que, como no me pasó nada, lo superé. Estoy vivo, trauma sobreviví. superado. Es la única manera que tengo de educar. Exacto. Ojo, hay muchísimas maneras, y por eso el programa de hoy. Ajá. Porque no existe solo una. Hay muchas maneras, pero seguramente hay unas más efectivas que otras. O sea que lo que cotidianamente hace un papá es replicar el método que utilizaron con él. Así es. Exactamente, y no se da la oportunidad de conocer otras formas de educar distintas a la que le enseñaron. Correcto. Mentes prácticas aprendiendo a pensar en el día de hoy. Hoy, el arte de educar a nuestros hijos. Ahí cumplimos la primera parte, los mitos.
que nos alejan de ese arte de educar a los hijos. No es así como creemos que es. Ahora, usted antes de entrar en materia nos va a contar los estilos de crianza. Muy bien. Entonces, existen 3 estilos de crianza. Vamos a hablar de esos 3. Pero antes de entrar en materia fuerte, es esencial nombrar ante la crianza de un niño que el primer responsable es el adulto. Porque entonces decimos, es que yo lo educo así, yo soy así porque el niño tal cosa. Ojo. El que ya lleva más tiempo de vida y ha podido ser responsable de sí mismo por mayor tiempo es el adulto. Lo que quiere decir que quien tiene el primero en trabajar en sí mismo es el adulto. O sea que esa es una invitación constante. Si usted es papá, si usted está acompañando ese aprendizaje, que usted tiene que estar evolucionando de manera constante. Tiene que tener un aprendizaje continuo en muchas áreas para que ese acompañamiento del menor se dé con la insuficiente formación e información. Claro que sí, inclusive, ojo con la vida emocional. Porque muchas veces dicen, pero Susana, es que yo le doy, yo estoy con él, le presto atención. Es que tu vida emocional como adulto es la guía para criar al niño. Entonces uno ve que hay papás que se mantienen mal genio a toda hora, o que el castigo es por la más mínima cosa, o que por culpa permiten que el niño haga lo que sea y le dan de todo. Ojo que de tu vida emocional nace el estilo de crianza de tu hijo. Perfecto, mentes prácticas aprendiendo a pensar. Espero que tengan las antenas prendidas, muy atentos a este mensaje, a esta información que hoy nos trae Susana Calle, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien hace parte de Mentes Prácticas. Antes de entrar entonces a los estilos de crianza, ¿qué más debemos tener en cuenta? Vamos a hablar de 4 reglas de oro en la crianza antes de entrar en los estilos de crianza. La primera, no criamos para satisfacer a las familias de origen. Pasa muchísimo que queremos que este menor, este hijo, se comporte de manera que la familia de origen pueda abrazar, aceptar. No. Estamos creando un hijo para que se pueda comportar en sociedad, que está llena de posibilidades. No para que satisfaga a un grupo tan pequeño como lo es la familia de origen. Ese es el papá o la mamá o la familia que sacan los carteles del niño. Ay, mírelo, véalo. Estudia karate, número 1 en piscina, en matemáticas, es un volador. No. Ponen el niño como en ese estándar, y ahí lo que le están haciendo es una exigencia que ¿a dónde lo lleva? ¿Ya? Así es, entonces, correcto. Ojo con ese tema, listo. Aunque los logros sabemos que un papá, qué bueno que cuando se siente orgullo es orgulloso de su hijo, pero qué bueno que te sientas orgulloso porque ese ser humano se ha podido desarrollar en su singularidad para un mundo lleno de posibilidades, no porque estás creando un hijo que responda a tus expectativas o a la de su círculo cercano. Eso queda claro. Excelente. Eso queda claro. Muy y importante. Es la invitación de Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Avancemos, Doc. Segunda regla de oro, la crianza es un reto de coherencia, no una lucha de poderes, porque entonces empezamos a castigar por emoción. Te castigo porque me dio mucha rabia lo que hiciste, en vez de evaluar la conducta o la acción y generar una estrategia que nos ayude realmente a solucionar. Pero uno dice, perdió la nota del examen, entonces quedas castigado y no puedes salir de tu cuarto en 1 hora. Oye, ¿y cómo fue el castigo de coherente entre la acción y lo que querías mejorar? La emoción fue la que castigó, ¿cierto? Entonces no es una lucha de poderes y castigos. Corregimos conductas, acciones, poniendo en primer lugar la integridad física y emocional del niño. Eso implica coherencia. Eso implica muchísimas cosas. Claro, sobre todo que podemos tener muy visible ese cuidado físico, pero ese cuidado emocional casi que no lo vemos. Es muy difícil de no nos damos en cuenta que nuestra acción como adultos, ¿cómo puede repercutir en esa parte emocional del menor? Ya vamos a decir ahorita que el mundo interior del niño es el adulto, inclusive esa es la tercera regla de oro. La voz interior del niño es la lectura que hace del adulto que lo acompaña. No necesariamente con lo que dice, con lo que el niño ve, pues es que el niño no tiene un mundo muy grande. El niño del mundo es la mamá, el papá o el cuidador. Y lo que ve del cuidador, lo que escucha del cuidador, lo que el cuidador deja de hacer, cómo lo hace, es lo que le va a dar la base de su lugar, del lugar que va a llegar a ocupar ese niño con las demás personas en las diversidades del mundo. Muy delicado ese tema. Absolutamente. Dime quién cuida a tus hijos y te diré quién eres. Sí. ¿Cierto? Esos papás o mamás que por circunstancias deben delegar el cuidado de sus hijos en una tercera persona, por Dios, eso hay que escogerlo como si fuera el piloto de la NASA, pues. Inclusive eso se lee mucho ya en el mundo adulto, cuando hay una persona, por ejemplo, que tiene muchos problemas con el jefe, con sus compañeros de trabajo, ciertos problemas muy específicos, muchos conflictos con la sociedad, con los compañeros, con los amigos, con la familia, inclusive, ya se empieza a replicar, devuélvase. ¿Cómo lo criaron? ¿Qué lugar ocupó usted en la familia? ¿Fue un lugar problemático? ¿Lo señalaron mucho? ¿Le exigieron mucho? ¿O lo dejaron hacer lo que sea? ¿No le dijeron nada? ¿Negligencia?
pues eso habla de tu lugar en el mundo, inclusive en la adultez. Perfecto, vaya, revise, devuelva el cassette y mire la película nuevamente. Así es. Mentes prácticas aprendiendo a pensar. Usted me dirá cuando pasamos a los 3 estilos de crianza, que Muy es lo que bien. tenemos en el día de Y hoy. vamos con la cuarta regla de oro para poder abrir los estilos de crianza. La cuarta regla es que el estilo de crianza habla del adulto, no del niño. Habla de la vida emocional del adulto y sus deseos. Entonces, ojo ahí, no vamos a criar el niño con tus conflictos puestos en el niño. El niño está desarrollándose, está aprendiendo. El mundo emocional del niño es el juego, ojo ahí. Entonces el adulto se impacienta porque el adulto tiene otro mundo más grande. Pues tu vida emocional es quien te permitirá o no convivir en libertad con ese niño tan diferente, poderlo observar sin tener que meter tus conflictos en él o educar con tus conflictos en él y desarrollar a una persona capaz de enfrentar el mundo más allá de cumplir a tus expectativas y necesidades. Es que entendemos tampoco esa realidad, que lo que buscamos es calmar al niño. Así es. ¿Cierto? Uno como adulto lo que dice, ay no, que se quede quietecito un momentico a ver si respiramos en esta casa. Sí. Pero es porque no comprendemos esa dimensión distinta, ese escenario mental distinto del niño frente al adulto. Y desde ahí viene la pregunta de por qué tuviste el hijo. ¿Para qué lo tuviste? ¿Estaba solo? Muchas veces las parejas tienen hijos es como una solución. Venimos como en mucha monotonía, mucho rato, ya es hora de tener hijos. Ay, espérate. O yo quería tener hijos desde joven, ya es hora de tener el hijo. ¿Por qué lo vas a tener? ¿Para qué lo vas a tener? Es importantísimo. Desde ahí partirá lo que tienes que formar en ti para poder responder a las necesidades particulares del hijo. De vital importancia este capítulo del día de hoy, el arte de educar a nuestros hijos. Este tema tiene mucho de hondo, de calado, y obviamente pues tratamos de llevárselo desmenuzadito para que la información sea precisa y oportuna. Vamos entonces al primer estilo de crianza, Doc. Muy ¿Listo? bien, Vamos a hacer lo excelente. siguiente, vamos al primer estilo de crianza, son 3, una pausa y regresamos con los otros 2. Excelente. El primer estilo de crianza que nos encontramos en esta sociedad es ¿cuál? El de nuestra sociedad, el más frecuente, que es el estilo autoritario. Ay, Dios mío. Si lo veo, lo oí en la cara. Mijito. Hay que devolverle el casi al señor. Muy bien, Muy adelante. bien. El estilo autoritario es efectivo solo si la autoridad está presente y bajo temor. Entonces vamos a ver que son niños que se pueden comportar muy bien si el papá está, si la mamá está, pero cuando se empiezan a desarrollar en preadolescencia, adolescencia, ese comportamiento se tergiversa. Ya no hay esa autonomía que te rija la conducta. Entonces sí es muy efectivo, pero es que no estamos creando hijos para la familia, estamos creando hijos para el mundo lleno de posibilidades y para que se puedan adaptar en el mundo. O sea, es ese hijo que se comporta bien si el papá está. Así es. Cuando el papá no está, el niño es otro. Absolutamente. Eso. Entonces está Es el eso. papá y el niño va sentadito, peinado de lado y mirando al papá. Ni se mueve. Váyase el papá. O sea, tiene que estar el papá ahí para que funcione. Así es, o que en el colegio no hace caso, o que en el colegio no tiene el mejor rendimiento académico, que con los amiguitos no se comporta bien, o que en la universidad tiene muchos problemas para decidir, o que tiene problemas en su vida afectiva. Una crianza que te enseñó que necesitabas la supervisión de un tercero. Exactamente. Eso pasa con el autoritario. Eso es lo peligroso de ese modelo. Así es. ¿Cierto? Correcto. De Que ese puede modelo. llegarse a ser afectivo. Claro. Efectivo. Más no. ¿Qué palabra? Asertivo. Asertivo. Así Esa es la es. palabra que podemos utilizar ahí. Correcto. ¿cierto? Y ahí es donde la mamá dice, pero hoy tan raro. Si en la casa el niño es lo más desjuicioso. Ese niño no quiebra un plato no, es que no quiebra un plato que está al lado de la autoridad. Así es. Quítale la autoridad y pasa a otro escenario. Y necesitamos seres humanos autónomos y capaces de adaptarse sin importar qué. Ok. En este estilo autoritario hay varias frases representativas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? Porque soy la mamá o el papá. Es el que sienta el papá en el cabezal de la mesa. Sí, así es. Entonces yo digo, no, ese puesto es del papá. Correcto. Y aquí es porque el papá diga, que hasta la mamá dice, lo que diga su papá. Imagínense, ¿Cierto? en nuestra cultura o sea, eso le es dan muy como común. ese poder, el Führer. Lo que diga el papá. Así es. A mí me creen una punta de pelas y estoy bien. Eso es de un estilo muy autoritario. Es lo que necesita el rejo. Ajá. En nuestra cultura eso es frecuente, listo. Es aquella persona que no permite que cuestionen sus decisiones de ninguna manera. Él o ella son los únicos que pueden tener la razón frente al hijo, a la hija, ¿qué van a hacer? Le establecen límites muy rígidos, no hay lugar para algo diferente, o cuando lo hay viene la culpa y chantajeamos y no permitimos pues que haya como otra manera, ¿listo?
no permiten las explicaciones, los cuestionamientos. Eso es muy característico. Y las emociones que se meten a deducir por la figura de autoridad son el miedo a verse débil. O sea, esa sería como la consecuencia. Entonces, el papá educa así o la mamá educa así. Y mire lo que va a pasar. No, porque tiene mucho miedo de que el hijo lo vea débil. Entonces, si este me ve débil, pues así ya. deshace. Me tiene que ver es fuerte. Ya te entiendo. Entonces, no se den en ni un milímetro, Ajá. porque tienen mucho temor a verse débil y el miedo a que les pase algo malo. Entonces, tengo tanto miedo de que te vaya mal en la vida, tengo tanto miedo de no verte son triunfar. temores de los papás. Correcto, y se ponen en la crianza, que por eso es que es lo que yo diga, como yo diga, porque yo te puedo proteger de lo que está afuera. Ojo, enseñamos por amor, educamos por amor, no por temor, y son antagonistas. Correcto, se llama Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Hay varios, pero hoy les vamos a explicar 3 modelos o 3 estilos de crianza. Estamos en el estilo autoritario. Correcto. ¿Ya? ¿Qué nos queda de este estilo autoritario para pasar a los otros 2, Doc? Muy bien, si para tomar decisiones como padre o madre o cuidador dice frases como es que yo me las pillo todas, yo me doy cuenta de todo, yo tengo ojos en todo lado o en la nuca. Esa es la mamá que confronta al hijo, es que padre que lo enfrente y le dije, ¿usted es que me cree bobo o qué? Así es. Si cuando usted iba, yo ya venía. Sí. ¿Sí o no? Son padres muy temerosos y si la violan, y si le roban, y si le va mal, y si pierde, o que le pase cualquier cosa mala, puede que esté tomando decisiones con base en el miedo y no el comportamiento. Y vamos a ver que cuando nosotros evaluamos el comportamiento de nuestros hijos y decidimos y ponemos límites por el comportamiento y no por nuestra vida emocional, es más efectiva la crianza que ningún otro estilo. Perfecto, se llama Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Hoy estamos hablando del arte de educar a los hijos. Ya vimos la primera parte, mitos. Vimos unos conceptos, 4 herramientas muy fundamentales a la hora de esa crianza y ya estamos viendo esos 3 estilos de crianza. El más tradicional en Medellín, Antioquia, ahí lo acabamos de pasar, el número 1, ¿sí o no? Vamos a una pequeña pausa y ya venimos con los 2 modelos que nos faltan y obviamente las recomendaciones que trae Susana Calle para el capítulo del día de hoy. ¿Quieres tener una mente práctica? Escúchanos. Mentes Prácticas. Todos los sábados desde las 11 de la mañana en los 790 de Munera Eastman Radio y en www.radiomunera.com. Muy bien, estamos de vuelta en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Susana Calle nos está hablando hoy del arte de educar a nuestros hijos, ¿cierto? Así es. Y antes de la pausa nos estaba explicando uno de los estilos de crianza, que es el estilo autoritario. Muy bien. Ya quedó claro, ya se describió perfectamente y lo más importante, nos contó usted también, Susana, las consecuencias en el plano emocional que ese modelo de formación o de crianza puede repercutir en la adultez de un menor. Así es. No me diga que repita esa idea porque no me voy a... Perfecto. Y vamos en esta segunda parte a hablar de los otros 2 estilos. El estilo permisivo. ¿Sería el contrario al autoritario? Correcto, el estilo permisivo es el menos eficaz de los 3 y el que puede sembrar heridas de negligencia y abandono en el menor. ¡Opa! Porque el adulto dice, pues yo no me he ido, yo estoy acá, yo le estoy acompañando, pero resulta que como no se siente acompañado en que lo guíen, en que estén pendientes de él, en atención y también en autoridad, que es diferente a autoritario, pues entonces este menor empieza a leer ese mensaje como no soy tan importante, no me limita a nadie también, o el mensaje de todo lo puedo hacer como yo lo quiera hacer en la adultez, porque nunca el lugar que ocupé en mi familia fue de límites, establecer límites. Perfecto, acaba usted de hacer una diferencia y quiero que nos la explique, que nos la dé más en coquito. Sí. ¿Listo? Ojo que autoridad no es lo mismo que autoritario. Correcto. ¿Cómo podríamos diferenciar esos 2 escenarios, sobre todo que con el ánimo de ejercer autoridad no caiga en autoritarismo? Ahorita en el estilo participativo, que es el tercero. ¿Ahí lo voy a explicar? Ahí lo voy a explicar. No le voy a dañar el tema, no le voy a dañar el tema. Entonces, el permisivo, hijo, no le digo nada, haga lo que quiera, ya obviamente no me inmiscuyo mucho en ese proceso formativo, pero ya usted nos dice, ojo que eso repercute de esta manera. Así es. Y en el estilo permisivo hay frases como yo le dije, pero no me hizo caso. Ajá. ¿Cierto? O sea, le delego toda la responsabilidad. Yo le dije, ¿vio? Pero usted no me hizo caso. Listo, entonces esa pasividad frente a la crianza del niño
Está bien confiar en que el niño tiene capacidades, el niño las tiene, se puede cuestionar, puede actuar bajo lo que él considera, y el adulto también debe de estar para permitir que el niño explore posibilidades. Sin embargo, esa posición de vigilar, de poner un límite en el cual el niño no corra un riesgo pues muy significativo, o en el cual el niño pueda cuestionar los riesgos también, es importante. Para eso necesito estar. En el permisivo, pues no estoy, sino que delego la responsabilidad de crianza en el niño. Las emociones que entran a ser parte de la figura de autoridad son el miedo, al rechazo y la compasión. Entonces ese es ese adulto que quiere ser el parcero, el amigo del hijo, para no quedar mal frente al hijo, para ganarse la confianza, y que eso tenga como retribución el que el niño siempre le cuente, o el preadolescente. Imagínense que este estilo permisivo es el que más se ve en las épocas de la preadolescencia y la adolescencia, porque el adulto tiene mucho miedo de ver cómo ese joven se va al mundo, toma decisiones, y como no lo quiere perder, entonces permite que haga de todo para que se quede cerca de él. Ojo, esto, emoción mezclada con la crianza, que sigue siendo tu responsabilidad como padre, sin importar que estemos en preadolescencia o adolescencia. Perfecto, se llama Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Yo creo entonces que de estos dos estilos, tanto el autoritario como el estilo permisivo, hay que buscar el término medio. Esa frase la dijimos también en el programa anterior, pero se acuña: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Así es. Y ahí vendrá entonces el tercer modelo de crianza, y sería como el punto medio. Correcto, pero cerremos estilo permisivo con una claridad. Y es que estas emociones están decidiendo por usted cuando se siente muy mal al aplicar una consecuencia a su hijo. Cuando usted siente culpa, que usted dice, ¿por qué castigué? ¿Por qué dije así? ¿Por qué hablé así? Está bien que el adulto sí se cuestione la manera en la cual actúa frente a sus hijos, o en qué manera y en qué medida pone límites. Está bien que se lo cuestione, pero de aquí a que poner el límite que usted considera adecuado le genere culpa y no le permita maniobrar y aprender la lección a su hijo frente a alguna modificación de conducta, pues ya estamos hablando de ese estilo permisivo que no es tan eficaz. Tantos escenarios que pueden pasar en la crianza de un ser humano. Así es. Identifique el suyo, por cuál de estos ha atravesado o atravesó su infancia o su fase de educación, ¿ya? Como lo dijimos al inicio del programa, no para cercenar ni para cuestionar, sino para que obviamente usted entienda, yo tengo esta postura hoy, pero viene de allá. Así es, correcto. Eso que yo aprendí de ese modelo, ya sea el permisivo o el autoritario, o que quedó en mí, hay oportunidad en la parte adulta de modificarlo, de mejorarlo o replantearlo. Claro que sí, todos los seres humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje y de reaprendizaje. Puedo reaprender, inclusive desaprender para volver a aprender. Claro que sí. Entonces no estamos condenados a educar como nos educaron. Eso sí, vamos a ser muy sinceros. Poder llegar al trabajo de analizar cómo me educaron para generar un cambio implica trabajar en ti, no en tu hijo, no en la manera en la cual estás criando, en ti, porque tú también eres el resultado en cierto porcentaje de la crianza que te dieron. Eso implicará sanar heridas, reconocer, mirarte al espejo, que cuesta muchísimo como adulto, pero eso sí te puede llevar a generar una crianza muchísimo más participativa y respetuosa, que nos lleva a una mejor funcionalidad. Perfecto, es una invitación de Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Ya pasamos al tercer esquema o al tercer modelo de formación. Así es. El estilo participativo. Entonces, ya vimos el primero, autoritario. El segundo, se pierde la autoridad y viene este punto intermedio, el estilo participativo. Excelente, el estilo participativo es el gris. Es la mitad, es la que nos va a permitir generar un impacto, una eficacia a mediano plazo. ¿Qué pasa? Que como los adultos vamos perdiendo la paciencia, por lo general a medida que pasa la vida, nos cuesta mucho pensar que lo que estamos haciendo ahora va a poder generar un cambio significativo a mediano plazo en los hijos. Y por eso uno ve castigos que uno dice, pero tenía que ser ese castigo tan grande ya. Pues claro, es que ese padre le ve la funcionalidad ya, ahora, porque no hay paciencia y no hay ese pensamiento crítico y consecuencial de, si yo hago esto ya, esto va a tener esta consecuencia a mediano plazo, y por ende voy a crear un hijo que se adapte en sociedad, porque si hablamos en términos de realidad, nuestro mundo laboral, social, no se mueve bajo inmediatos. Por más que hayan pues respuestas inmediatas, las consecuencias se leen a mediano o largo plazo. A ver si le he entendido. Entonces, ojo pues que como papá, a la hora de reprender, ¿ya?,
hay que pensar en la consecuencia de ese modelo, de ese método de castigo que va a utilizar. Absolutamente. No para solucionar la situación de manera inmediata, que es lo que hacemos generalmente. Correcto. Ya, si hay desorden, si hay caos, lo que quiero es que pare el caos. Pero ojo que con la forma en que lo haga o el método que implemente, la repercusión no es inmediata, es a futuro. Correcto. Papá, Súper bien. antes de castigar, entonces piensa en eso. No en la inmediatez, sino en la repercusión. Correcto. ¿Y eso qué va a requerir del adulto? Disciplina y sin autoritarismo. ¿Voy a ser autoridad? Sí. Más que autoridades, voy a guiar, voy a acompañar, me voy a volver un investigador de la conducta de mis hijos. Sí. Pero para eso necesito muchísima disciplina y toda la disposición y la atención puesta en lo que es realmente significativo, más allá que el cumplimiento de mis expectativas como padres. Mucha coherencia también. En el estilo participativo hay una frase que nos va a ubicar sobre qué se trata y es, bueno, explícame por qué debes o no hacerlo y dependiendo de tus razones se hace o no. Pero le dice toda la razón al niño, le dice toda la potestad, pero lo puse a pensar. Como adulto voy a tener el control y evaluaré las opciones que me da el niño y desde ahí vamos a empezar a construir límites en participación activa de ambos. El niño también es capaz de evaluar. Cuando los papás le quitan la posibilidad al menor de que evalúe su contexto, crece un adulto que siempre va a necesitar un otro, como en el autoritario, que le diga cómo lo debía hacer y qué debía hacer. No, el niño tiene la capacidad de evaluar y el adulto también podrá, de manera participativa, entrar a decir, mira, a mí no me parece porque yo desde mi posición veo esto y esto y esto. Tú no estás observando esta opción. ¿Qué te parece si miramos esta? Pero porque el niño ya participó en lo que para él es benéfico o no. Eso requiere muchísima paciencia, muchísima disciplina y sobre todo manejo emocional. Y sobre todo que lleva también a ese menor a también explorar esa capacidad de análisis. Claro. ¿Cierto? De cuestionarse, de mirar, de observar y de también emitir un juicio con objetividad frente a esa situación. Muy bien. Estos padres de familia o estos cuidadores tienen una razón específica para cada decisión que toman. No la están tomando por la rabia del momento, no la están tomando porque quieren que el niño cumpla sus expectativas o porque quieren salir del paso en la crianza de sus hijos, sino que cuestionan, ponen a prueba si los argumentos o comportamientos son suficientes, evalúan el comportamiento, no a la persona. No mezclan la emocionalidad con lo que debemos formar, que es el comportamiento. Es que miren, la sociedad que nos pide comportamientos con nosotros y con los otros. Estamos formando hijos para una sociedad, no para que convivan con nosotros y nos llenen de lujos y de orgullo. No, vamos con el rol purito. Okay. Y es acompañar a ese otro por medio de la formación de conductas. No cambian su decisión porque les rueguen, porque les digan sí, ya. No, evalúan y son muy conscientes de qué decisiones se toman en la crianza. Y si las dos partes intervinieron, papá e hijo, pues obviamente a la hora de que el papá tome la decisión, el fundamento que ya tiene el interior su hijo es distinto. Absolutamente. A que cuando se lo dio a punterrejo y dijo, ahí fue así, porque así. No, es que aquí ya él participó, ya él está entendiendo por qué la postura de sus papás. Así es. Eso Inclusive cuando el niño ve ese estilo, que es muy participativo, también se siente responsable de su propia conducta. Siente que es responsable de cómo él va a responder y que el niño responde también por las consecuencias. Porque, y no es premio-castigo, no es o te premio o te castigo si haces esto. No, es que el niño va a empezar a evaluar que si tiene cierta conducta pierde ciertos beneficios o que si tiene otra conducta gana otro tipo de situaciones, otro tipo de escenarios. Este modelo lleva a una formación bajo la independencia y el autocuestionamiento y la responsabilidad del menor consigo mismo. Pero también sobre la naturaleza humana. Es que el niño es capaz de observar sus condiciones. El niño es capaz de elegir si se viste de blanco o se viste de negro. Y uno le puede decir, mira, a mí me parece que tal color es bueno, pero ¿a ti cuál te gusta? Desde eso tan mínimo, darle la capacidad al niño de que se sienta responsable de sí mismo, para que cuando crezca no delegue la responsabilidad en el sistema, en lo educativo, en lo laboral, en el otro, sino que se sienta responsable de sí. Miren, aquí en Mentes Prácticas siempre decimos una cosa y es, empieza por usted, y nos toca recordar eso como si fuese algo muy invisible a los ojos. Pero miren que en este estilo educativo, cuando hablamos de la crianza, ponemos al otro, desde que está pequeño, responsable de sí mismo. Imagínense qué tanto trabajo se ahorra una persona en su adultez, cuando desde pequeño le han enseñado que tiene la capacidad y la responsabilidad por sí mismo. Eso le ahorra unos caminos muy grandes porque se siente partícipe de sí.
toma de decisiones. Absolutamente. Que es lo que nos vemos abocados en la adultez, ¿ya? Correcto. Hay que tomar decisiones. Y si desde pequeño ese fundamento está para esa buena toma de decisiones, uy, sí, como usted lo dice, ahorramos un camino impresionante. Muy bien. Este tercer modelo que estamos compartiéndoles se llama estilo participativo. Ahí es muy importante que el papá también, antes de generar esa acción o esa participación, controle una emoción de incomodidad que pueda generar la situación que tenga con el menor. Correcto. Muchas veces el castigo, como venía diciendo, viene por la emoción, por querer deshacerte de tu emoción como adulto. Sí, claro. Pero si como adultos decimos tiempo fuera con otro adulto, dígalo con su hijo O sea, también. no vuelva a castigar a un menor por simplemente calmar la ira o la rabia que generó esa situación. No. Porque eso es desahogo de su emoción como adulto. Y responsabilidad emocional. Perfecto, adelante. Muy Doc. bien, no se castiga por castigar, porque una de las preguntas que nace con el participativo es, entonces no se castiga, entonces ¿cómo le voy a enseñar? Sí existe el castigo, pero es un castigo muy coherente. La clave de lo participativo es la coherencia. Yo al niño no le voy a decir, como decíamos ahorita, como perdiste una materia, entonces ya no ves más televisión. Pues eso suena a mandato, pero no pusimos la reflexión, no activamos la reflexión. Tal vez la estrategia es como ya dijimos, que la estrategia en el participativo es con la conducta, no con el ser humano. Yo evalúo, no quiero que vuelva a perder la nota. Listo. ¿Qué estrategia vamos a generar para que esa nota no se vuelva a perder? Puede ser que una de las estrategias que evaluemos es que se necesita una tutoría y por ende el tiempo de televisión va a ser menos. Pero el castigo no es, le quito esto para que aprenda esto, es cómo solucionamos, qué otra opción tenemos, con qué recursos contamos para que esa conducta pueda generar mejores resultados. Ok, entonces pongámoslo en la situación cotidiana, que es la que pasa. El niño cometió el error, perdió la materia, pasó ya no juega PlayStation. Eso hace parte, pero entonces falta hacer el otro pedacito. ¿Y por qué no PlayStation? ¿Por qué y no? ese tiempo de no PlayStation, ¿en qué lo vamos a invertir? Que nos ayude a mejorar la conducta que estamos castigando o que queremos corregir. Entonces, o sea, es el pedacito que nos falta como ese, papás. coherencia. Vas a quitar el Play, ¿por qué lo vas a quitar? ¿Qué esperas cuando quitas el Play? ¿Qué tiene de bueno quitar el Play? Porque es que a veces es sufra, para que sufra y aprenda. Ojo. Le voy a Ojo ahí. quitar, es que el papá dice, le voy a dar donde más le gusta. Eso, donde más le duele para que aprenda. No criamos para que el otro sufra. Criamos para que el otro aprenda a convivir en una sociedad que imagínese uno en un cargo y que uno no tenga nunca una opción nueva por brindarle a su negocio o donde esté parado laboralmente. Pues claro, es que si en mi crianza, nunca me enseñaron que yo puedo proponer, que puedo ser resolutivo, que puedo innovar y que hay opciones diferentes a las que yo veo, pues me choco con un mundo laboral y sí lo puedes aprender, pero va a ser otro camino. Por Dios bendito, qué gran responsabilidad implica ser papá. Y Absolutamente. mucho más ese rol de enseñar o de educar a un menor. Bastante importante, bastante responsabilidad implica, y para eso el capítulo del día de hoy en Mentes Prácticas. ¿Quieres tener una mente práctica? Síguenos en Facebook e Instagram como Mentes Prácticas. Mentes Prácticas. Muy bien, estamos cerrando nuestro capítulo Mentes Prácticas en el día de hoy. El arte de educar a los hijos. Ya vimos los mitos, ya vimos las 4 recomendaciones importantes antes de mirar los modelos educativos, que hoy les compartimos 3. Y para cerrar el tema del día de hoy, Susana Calle nos trae las estrategias de la educación como arte de respeto. Excelente. ¿Qué nos quiere enseñar Doc para finalizar? Muy bien, primera estrategia para un modelo educativo muy participativo y en respeto con ese hijo, que también se vuelva productivo. Primero, normas en contexto. ¿Qué es eso? Argumento es diferente a capricho. El capricho, porque también pueden decir, Susana, eso suena muy libre, eso no educa nada, el autoritario ahí mismo me va a atacar y me va a decir, eso no sirve para nada porque no estoy logrando lo que necesito. Sí lo logras, porque es muy diferente argumentar y crear normas en contexto a generar el seguimiento de un capricho. El capricho es porque me gusta, porque sí, porque no lo quiero hacer o porque sí lo quiero hacer. Vamos a dar argumentos de por qué esa norma existe. Es muy diferente de Por decir... eso, esa es la invitación. Correcto. Argumentar, ¿cierto? A simplemente fundamentar el castigo por autoridad. Absolutamente. Esa es la invitación que usted nos trae. Y en el argumento invitemos al hijo. Es muy diferente decir, en esta casa se guardan todos los juguetes porque no me gusta el desorden, eso es muy autoritario, a decir, ¿qué te parece si guardamos los juguetes
porque nos podemos tropezar y nos podemos aporrear, ¿cierto? Eso tiene una función. La norma no viene para satisfacer tu necesidad como adulto. La norma viene porque estamos enseñándole al otro, a ese hijo, a cuidar al otro. Por ejemplo, en el caso de guardar los juguetes, yo le digo guardemos los juguetes para que no nos lastimemos, y eso se lee como, es que yo tengo que hacer acciones para cuidar a un otro. O sea que en esta invitación que usted nos hace al menor, al joven, lo invito a la acción, pero le fundamento el por qué. Absolutamente, okay, correcto. Entendido. Muy bien. Segundo, responsabilidad emocional. Ser estricto es diferente a estar de mal genio. Cuando uno es participativo o estricto con amor, porque son cosas muy diferentes, lo incorrecto y lo incorrecto no dependen de la situación. Cumplimos por la conducta. Es tu conducta, la conducta del niño, quien decide si se hace esto o se hace otra cosa. Porque le estamos dando la responsabilidad al niño de que pueda explorarse en varias opciones. Al niño se le puede decir, mira, quedemos en un acuerdo. Esto pasa mucho en la preadolescencia y en la adolescencia, cuando ya los papás tienen que empezar a flexibilizar límites de salidas, en la noche, por ejemplo. Es muy diferente decirle al adolescente, ¿y para ti cuál sería la hora correcta de llegar? Y que él diga, a las 3 de la mañana, y el adulto diga, ¿qué tal en esta casa no se llega a esa hora? A decirle, ¿y por qué a las 3 de la mañana? ¿Cierto? Pero no porque estoy viendo ofuscado y le estoy diciendo se hace lo que yo quiera y el genio, y eso nos frustra la funcionabilidad de esa norma, de esa regla, sino que le pregunto al otro, ¿y por qué las 3? Por esto y esto y esto, y estás observando que a esa hora pasa esto, esto y esto, y que por eso me parece que deberíamos de proponer esta hora. Es muy diferente, ya le argumenté el por qué no las 3 de la mañana, porque de estos peligros. Y el menor se va a sentir participativo y va a saber que lo que determina una norma es la conducta, son las consecuencias que pueden venir, lo que él no puede observar que el adulto sí, y no un capricho o un mal genio del papá o la mamá o el cuidador. Argumento por encima de imposición. Muy bien, excelente. Muy perfecto. Bien. Adultos responsables emocionalmente, para ir a la tercera estrategia, que es valorar la conducta. Démosle valor a la conducta. Usted como figura de autoridad no es quien decide si se pone o no un castigo, es el acuerdo. Si tenemos un acuerdo y ese acuerdo se incumple, viene la consecuencia. Pero no porque ya pasó lo peor, vengo y lo castigo, que decíamos ahora que es por efecto inmediato. No. Evalúe muy bien cuáles son los acuerdos, cuáles son las normas que participativamente hemos instaurado. Creado en el hogar. Claro que sí, y desde ahí vendrán ciertas consecuencias. Eso sí, que las consecuencias sean muy coherentes con la conducta que quiero forjar, porque es muy diferente uno quitar una cosa que está en el polo opuesto a lo que yo quiero lograr, a unir y crear una estrategia que implique un cambio, pero que me vaya al resultado que yo estoy esperando. Perfecto. Algo que se nos queda en el tintero, Doc, que estamos entrando en la parte final de Mentes Prácticas en el día de hoy, y ya obviamente cerraremos este capítulo que ha sido de muchísima e importantísima información. Muy bien. Para cerrar, quiero que quedemos con una semillita como adultos en sociedad. Aunque usted no sea padre, aunque usted no sea madre, aunque usted no sea cuidador, todos tenemos la responsabilidad ante un menor de ser coherentes. No solo por el menor, por usted. Trabajemos en nosotros mismos, empezamos por nosotros para poder llevarlo a nuestra sociedad joven. Hay 2 palabras claves de este aprendizaje del día de hoy: coherencia y acuerdos. Así es. Coherencia y acuerdos. Ahí gira, obviamente, ese modelo de enseñanza frente al hijo, ¿cierto? Correcto. Coherencia y acuerdos. Susana Calle, Juan Guirromán, les deseamos una feliz tarde. Nosotros somos Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Chao, chao. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto. En este encuentro semanal siempre tendrás contenido que aporta a tu crecimiento personal. Recuerda, somos Mentes Prácticas y en redes sociales seguimos aprendiendo a pensar. Búscanos en Facebook e Instagram como @Mentes Prácticas y tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 11 de la mañana en los 790 de Munera Eastman Radio.